Bienvenidos al primer Congreso Internacional Online del Día Mundial de la Bicicleta. Soy Santiago Peña y les voy a estar hablando de infraestructura en tiempos de coronavirus. Para empezar les voy a contar un poco cómo está armada la presentación. En una primera parte vamos a ver la experiencia que yo adquirí en Dinamarca y cómo traje esto a la Argentina. Posteriormente, cómo desarrollé mi proyecto de investigación llamado Infraestructura Pop-Up, donde aprendí de los mejores. Aprendí también de la ciudad de Copenhague y todo esto lo materialicé en un proyecto llamado Montá tu bicicleta a casa. Para el final y el cierre de esta presentación vamos a estar hablando de las oportunidades que hay en términos de infraestructura en la época del coronavirus. Arrancando con la parte de las lecciones que yo aprendí de Dinamarca. Les comento un poco de mí. Yo soy arquitecto y trabajé en White Architecture, un estudio en Dinamarca. Este estudio se caracteriza por tener un programa denominado White Research Lab. White es un estudio de 800 empleados y se encuentra entre los 40 estudios más grandes del mundo. Entre sus ejes principales se encuentra la sustentabilidad, los espacios equitativos y el diseño informado. Y se caracteriza mucho por un programa denominado White Research Lab. ¿Qué es el White Research Lab? Es un programa que permite a sus más de 800 empleados desarrollar investigaciones de su interés. Lo que hacen es cada uno concursa por un tema que propone y el ganador, una vez cada medio año se selecciona un ganador y a este ganador se le asignan fondos para realizar una investigación. En mi experiencia en Dinamarca yo concursé y pude ganar para conseguir estos fondos y desarrollar mi proyecto de investigación, que es el que les voy a estar contando hoy mismo. Segunda parte de lo que me lleva a llevar adelante este proyecto es mi experiencia de haber vivido en Dinamarca y el impacto cultural que esto tuvo en mi persona. Es muy interesante ver cómo la bicicleta predomina en todos los ámbitos de la escala urbana y los ámbitos culturales de los daneses. Esto a mí me llevó una impronta importante y por eso quise traerlo a la Argentina. Acá son algunas fotos que yo estuve recolectando durante mi viaje, como por ejemplo el acceso a mi estudio que está infestado de bicicletas, la infraestructura que permite a una madre con la niña ir tranquilamente pedaleando por el medio de la ciudad, y distintas situaciones que se veían en el día a día que me parecieron sumamente interesantes y que me parece que hace de Dinamarca una de las capitales culturales más importantes del mundo. Para esto entonces yo empecé mi investigación mientras estaba allá en Dinamarca. Entonces les voy a contar cómo se estructura esta investigación. Tiene una parte de mejores prácticas, la segunda parte de qué aprendí de la ciudad haciendo estudios en la ciudad, y luego la aplicación del proyecto en la Argentina. Vamos a arrancar por qué es infraestructura pop-up. Durante toda la historia la infraestructura fue históricamente algo pensado para perdurar, un proyecto de acá a 20 años, proyectos que duran 70, 100 años. Pero son proyectos que no están pensados de manera flexible. Entonces, lo que termina pasando es que estos proyectos se vuelven obsoletos con lo cambiante que es la dinámica de la sociedad. ¿Quién hubiera imaginado que el High Line, que hoy en día es uno de los parques lineales más impresionantes del mundo, en su época de concepción iba a terminar de esta manera? Entonces, lo que plantea mi investigación es poder pensar las cosas de manera temporal para poder irse adaptando en el tiempo y cómo la infraestructura temporal es una herramienta clave para justamente no cometer estos errores. Siguiente punto es, ¿qué significa infraestructura pop-up? Infraestructura pop-up combina dos términos. Pop-up significa, según el diccionario de Cambridge, es algo repentino y de rápida ejecución, es algo que pasa de un momento al otro y que sirve para aprovechar una oportunidad particular. Es algo que se hace con un objetivo específico. Y siguiente, la definición de infraestructura tuvo varias descripciones a lo largo de la historia. Arrancó siendo una descripción en Francia para hablar de las bases militares y las instalaciones militares. Posteriormente evolucionó hacia todo lo que hace que la operatoria de una sociedad funcione. Acá la infraestructura tenía un valor sumamente importante y estaba encargada de semántica y diseño. Es más, las fábricas, las torres de electricidad, todo se encontraba cercano a la ciudad porque era sinónimo de progreso. Con el pasar del tiempo
por un tema de sanidad y de distintas evoluciones de la sociedad, fueron perdiendo este valor que tenían la infraestructura y fue pasando a ser algo meramente utilitario, que pasó a no tener ninguna responsabilidad ni social, ni estética, ni ecológica. Actualmente, la infraestructura tiene una definición un poco más abarcativa y involucra la parte cultural, la parte de la sociedad, la parte de las personas. Es por eso que me pareció interesante también tomar cómo los rubros más sociales y humanísticos definen la infraestructura. Y la infraestructura forma parte de la cultura y la sociedad de cada uno, de cómo nos relacionamos. Todo eso es infraestructura y todo eso está afectado por la infraestructura con la cual interactuamos día a día. Me interesaba poner estos dos ejemplos, en donde a la izquierda tenemos a Copenhague, una infraestructura relacionada a las bicicletas principalmente, y donde se nota que la escala es de las personas. Es el disfrute, la percepción que uno tiene es muchísimo más amable que, por ejemplo, la foto de la derecha de Nueva York, en donde una autopista lo que hace es partir a la ciudad de su llegada al río. Entonces, la infraestructura tiene una implicancia cultural y de cómo vivimos las ciudades sumamente importante. Por último, ¿por qué infraestructura pop-up? Infraestructura pop-up, justamente por lo que comentamos anteriormente, sirve porque es de rápido impacto y de rápido impacto cultural, y sirve porque tiene implicancias infraestructurales, o sea, tiene implicancias en el tiempo. Por eso es importante el accionar rápido y la implicancia cultural. Tiene además una aplicación en el ámbito público muy importante, porque si uno habitúa a los ciudadanos a estar en constante cambio y una ciudad más dinámica, va a hacer que sean más receptivos a nuevas propuestas. Además, si uno utiliza intervenciones temporales, la participación ciudadana se puede volver realizable, porque uno recibe devoluciones y con eso puede ir iterando y mejorando los procesos. Y además reduce el miedo al error. Es normal errar y es normal cometer acciones que no sean precisas, porque hay demasiados actores en juego. Entonces, poder perderle el miedo al error es algo sumamente importante, y si se hace mediante acciones temporales, justamente hace que esto sea posible. Y por último, hay una aplicación en el ámbito privado que también es muy interesante. Son iniciativas del tipo placemaking. ¿Qué significa placemaking? Que es de hacer lugar, o sea, poner en el mapa. Si un privado tiene un lote vacante, un espacio vacante, y tenemos un edificio vacante, eso no es parte de la ciudad. Eso es un lugar donde las personas pasan y ni saben qué está pasando adentro. Entonces, lo que permite la infraestructura pop-up es poder generar algo temporal adentro de ese espacio, en ese lugar, ponerlo en el mapa, meterlo en la agenda cultural, y que posteriormente no solo tenga beneficios sociales de haber estado integrado en la ciudad, sino que al privado le sirva porque las personas ya van a reconocer ese sitio con anterioridad a que el mismo esté desarrollado. Entonces, de los dos lados es una iniciativa que es ganar-ganar para ambas personas, para ambas partes. Posteriormente, la parte de infraestructura pop-up tiene una parte de análisis teórico, una matriz de clasificación de casos y un análisis de distintos casos prácticos. En los casos de estudio, que son varios, acá lo resumí en 5, puedo resaltar el paper de A Mayor's Guide to Public Life del estudio de Gehl, uno de los estudios urbanísticos más importantes del mundo, donde recomienda a los alcaldes de las ciudades más importantes de Estados Unidos y de distintos lugares del planeta a medir, a invitar, a hacer, a evolucionar y formalizar. ¿Qué significa esto? Que prueben, que hagan pruebas, que hagan acciones temporales justamente para poder recibir devoluciones de su gente y poder hacer mejores proyectos de infraestructura. Posteriormente, Akron Better Block es una ONG que se dedica a hacer acciones temporales con los vecinos. Entonces, a través del accionar temporal, lo que hacen es convencen a los escépticos, o sea, porque les muestran físicamente cómo funcionarían las cosas, y así también ganan la voluntad política para hacer distintas intervenciones. Posteriormente hay un estudio muy interesante de la Universidad de Melbourne que compara cómo los consumidores de ciclistas
están diferenciados de los consumidores del auto. Y termina demostrando que hay que darle mucha relevancia a la asignación de los espacios, porque a pesar de que los automóviles, cada auto gasta más que cada bici, el espacio que ocupa un auto podría ser ocupado por muchísimas más bicicletas. Entonces, en ese mismo espacio el consumo de los ciclistas es muchísimo mayor. Luego hay un ejemplo muy interesante que estudia todo lo que sería las intervenciones temporales en Suecia, hecha por una arquitecta del estudio también White Architecture, donde trabajaba yo, y utilizaron lo temporal como un catalizador justamente de eventos culturales. Y tiene todo un detalle de cómo la temporalidad puede ser parte también de la cultura. Es importante tener una agenda cultural temporal. Y por último, un trabajo muy interesante acerca de cómo hay distintas herramientas para reconvertir espacios abandonados o en desuso en espacios atractivos para la ciudad. Esto después, si les interesa a alguno profundizar, me puede contactar. Hay muchísima más información además de estos y son sumamente interesantes, pero estos son buenos pilares para arrancar con el proyecto. Lo que hice posteriormente fue agarrar 70 casos de estudio de proyectos de infraestructura y arquitectura temporal y catalogarlos, como ven ahí, con los distintos papelitos de colores. Me volví como un detective esos de las películas que van atando cabos. Y con esto generé una matriz que después se plasmó en una página web en donde servía como de enciclopedia de infraestructura temporal. Entonces, dependiendo de las necesidades de cada individuo, de cada ente, podía acceder ahí y filtrar los proyectos por categoría. Ahora yo les voy a estar mostrando algunos proyectos que estaban adentro de esta matriz para que los puedan conocer un poco y además están muy relacionados con el proyecto después de Argentina. Este es un proyecto de Flashmob, se llama, es por una ONG que se llama Improv Everywhere, y se trataba de darles MP3 a cada persona y que le van dando instrucciones, y finalmente se terminaron encontrando en esta plaza de Suecia, donde generaron justamente esta suerte de intervención a modo de flashmob, y lo que hicieron fue cambiarle por un ratito el semblante a un espacio público que conocen y se caminaba todos los días. Esto es una intervención justamente de lo que se habla en el paper este sueco, de cómo la infraestructura y las acciones temporales, por más cortitas que sean, son sumamente importantes para cambiar lo que sería el semblante y la agenda cultural de cada ciudad. Posteriormente hubo un proyecto en Estados Unidos, en Fargo, de urbanismo táctico, en donde se posicionaban distintos carteles enfatizando locales del pueblo, de la ciudad, interesantes, y cuánto tiempo se lleva caminando hasta ahí, como para promover el comercio local, y por otro lado también promover la caminata y descubrir un poco más el barrio a través de los carteles. Esta es una intervención artística de un artista llamado Mark Soutz, también, que me parecía muy interesante para cambiar la perspectiva que uno tiene de lo que sería algo que ve día a día. La foto de la izquierda es un tanque de agua en Nueva York, en donde a través de la intervención le daba una especie de vida, y a la derecha es en Reykjavik. Lo que hizo es, a través de una intervención también artística, cambiar un monumento histórico por completo. Entonces, todas estas intervenciones sirven para que las personas empiecen a ver distintos sus ciudades y a sentirse un poco más cómodos con verlo de distinta manera. Otro ejemplo es el Parking Day, muy interesante, en donde se apropia de un espacio de estacionamiento y se demuestra los potenciales que tiene si no fuesen asignados para un auto. Y por lo general pueden durar desde lo que dura una fichita de estacionamiento hasta días completos de iniciativas enteras, justamente llevadas a cabo por activistas y por los municipios. Un ejemplo paradigmático de la infraestructura temporal es el caso de Times Square, en donde uno de los lugares más caóticos del mundo, como se ve en la foto de la izquierda, pudo convertirse completamente en peatonal mediante la infraestructura temporal. Lo único que se usó ahí fue pintura, sillas plegables y sombrillas. Actualmente esto está hecho todo con infraestructura permanente y se cambió de la foto de la izquierda a la foto de la derecha y se la llevó un paso más.
y hoy Times Square es completamente peatonal. Un ejemplo también de cómo la infraestructura temporal puede ser medio de cultura. Esto es la Chart Art Fair en Copenhague, un evento que se realiza anualmente por los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Arquitectura de Copenhague, demostrando distintos tipos de intervenciones y distintos tipos de pabellones a toda la ciudad. Por último, vamos a hablar un poquito de infraestructura temporal de bicicletas. Esto es de Acron Better Block, el ejemplo que hablé anteriormente, y cómo con muy pocos recursos se puede generar una infraestructura de bicicleta temporal. Ellos se caracterizan por dar estas especies de recetas con precios, con costos, con cantidad de personas que se necesitan para generar este tipo de iniciativas, y la verdad que es muy interesante para ver y para estudiar. Y por último, un proyecto realizado en el estudio White también, que se trataba de pequeñas intervenciones de acupuntura hechos por mismos los locales. Entonces lo que se hacía era, como la infraestructura ciclista no estaba completamente desarrollada todavía, esto es en Londres, se ponían distintos hitos en la ciudad con la misma lógica y la misma retórica, para identificar que ese espacio era amigable para las bicicletas. Entonces, esto era como el primer paso hacia la nueva infraestructura ciclista. El siguiente paso que hice fue empezar a aprender directamente de la ciudad y de manera física, o sea, yendo a los lugares temporales de Dinamarca que me parecían interesantes. En primer lugar, lo que hice fue tomar una técnica utilizada por el teórico y arquitecto Robert Venturi, que refería de aprender de las cosas que muchas veces se pasan por alto y que pueden parecer banales. Él aprendió de Las Vegas, un lugar visto por los intelectuales como vacío de contenido, y encontró un montón de respuestas y de iconografía y de resoluciones que eran sumamente valiosas y que tenían muchísimo contenido. Mi idea era replicar esta idea con distintos puntos de la ciudad de Copenhague. Y también utilizando un poco una herramienta de Jan Gehl, del libro Cómo estudiar la vida pública, en donde me senté y me puse a mapear dónde estaban las personas, cómo caminaban, si charlaban, qué tipo de ropa utilizaban. Todo esto aprendido de la técnica ya bien desarrollada por Jan Gehl. En primer lugar, lo que estuve estudiando es Papillon, que es la isla de papel. Era un depósito de papel antiguamente, que pasó a convertirse en uno de los lugares más vibrantes de todo Copenhague. Esto fue gracias a que le dieron la oportunidad de ser desarrollado como una infraestructura temporal por 5 años hasta que sea redesarrollado. En el interín, en esos 5 años, lo que se hizo fue se hicieron muchísimas intervenciones de intervenciones temporales a través de un patio de comidas, de instalaciones artísticas, y lo que se hizo fue se le dio una capa cultural a todo este espacio que anteriormente era exclusivamente industrial, o sea, era un depósito de papel. Lo que pasó fue que este lugar se convirtió en un hito de la ciudad, y es uno de los lugares que, si uno va a Dinamarca, no puede dejar de visitar, y que para los daneses, y especialmente las personas que viven en Copenhague, está adentro de su inconsciente colectivo. Es uno de los lugares de disfrute de la ciudad, ¿verdad? Entonces, ahora que se va a redesarrollar en un proyecto nuevo, ya se encuentra puesto adentro de la cultura danesa. Esto que hablábamos de la idea del placemaking. Lo que yo hice en este lugar fue justamente estudiar cómo las personas caminaban, cómo las personas se relacionaban, cómo las personas se movían en este espacio, para poder ver qué lecciones me podía ir llevando. Lo que me pareció interesante resaltar de ahí fue que la mayoría de las personas que estaban en grupos estaban conversando, habiendo una importante impronta de estar en sociedad. Tiene que ver con justamente tener un rol más activo en el espacio público. Y también las personas que estaban en grupo y que estaban conversando, por lo general estaban sonriendo. Entonces, hay una relación directamente proporcional entre la sociedad y estar en conjunto y ser feliz, ¿verdad? Y otra cosa interesante que me pareció digna de resaltar era que las personas caminaban por lo general por el centro, y el resto de las personas que estaban paradas se posaban en los laterales.
Papyroen también tiene una parte de semiótica muy importante, estando distribuido en 3 escalas. En la escala del acceso, en la escala de lo que sería el cartel con el nombre, que es sumamente importante, y la parte final de arriba, que es la parte industrial que le quedó de su resabio. Otra infraestructura temporal, ya bastante más temporal que Papyroen, son los Yule Markets, que son los mercados navideños en Copenhague. Los Yule Markets son los lugares que aparecen para las épocas festivas y venden cosas de Navidad. Venden vino caliente, venden guantes, venden todo lo que tiene que ver con la Navidad y con el frío, en este caso en Dinamarca. Estas infraestructuras aparecen para esta época y tienen una importancia bastante grande porque aparecen en distintos lugares de la ciudad. Algo que fue interesante resaltar de acá era que las personas cuando se quedaban en los espacios era o para consumir o porque estaban charlando. Entonces hay una relación directamente entre el hecho de poder estar relacionándose y quedarse en un espacio o estar consumiendo y quedarse en un espacio, que me pareció sumamente importante resaltar. Y después también que los grupos por lo general son los que más permanecen en un espacio versus las personas individuales lo utilizaban más de tránsito este lugar. Y de vuelta las personas que estaban en grupo tenían una tendencia mucho más grande a estar sonriendo. Sorprendentemente el Yule Market tiene la misma estructura de arriba un cartel en el medio del espacio abierto que Papyroen, entonces compartían ciertas cualidades. Y algo muy interesante que tenía para los comercios era que utilizaban los vendedores, las muestras gratis y el atraer a las personas como estrategia de ventas. Entonces, con todas estas lecciones aprendidas, pasamos a lo que sería el caso práctico de la Argentina. Arrancamos con un plan general técnico, después una identidad del proyecto y una escala más particular. El caso práctico de la Argentina arrancó con una consultoría a un municipio modelo que tomamos con su plan de movilidad sustentable. Acá como pueden ver en la foto, hay 4 agentes involucrados. Está James Stone, que es el de camisa celeste, que es el director de la oficina de Dinamarca de Copenhagen, una de las firmas más importantes en el mundo en cuanto a consultoría de infraestructura en bicicleta. A la derecha está Scott Gruberbank, arquitecto y urbanista del estudio White Architecture, y a la izquierda está Stig Lassen, también arquitecto y project manager de el estudio. Y entre los 4 estuvimos trabajando en las distintas alternativas de cómo mejorar este plan de movilidad. Entonces, una de las propuestas a escala general, que podía ser hecha de manera también con intervenciones temporales, era trabajar con la acupuntura. Y la acupuntura era tomar cada escuela y agarrar un radio de 500 metros a la redonda y que en esos radios se puedan conectar las escuelas. ¿Por qué es esto? Porque los niños siempre son la mejor herramienta para llevar adelante una idea. Porque ¿quién va a estar en contra de que los niños puedan ir de manera segura a estudiar? Y que puedan ir de manera segura y en bicicleta, o sea, sustentablemente, a sus colegios y volver a sus casas. Esta red de Bicisenda Segura era una de las propuestas. Y esta propuesta después se combinaba con cómo los espacios comerciales podían interactuar con esta misma red de bicicletas, cómo trabajar una red de supergrillas por las avenidas principales, poner ciclovías, después las secundarias que conecten y después tener calles tranquilas con distintas medidas de reducción de tráfico y compartir bicicletas y automóviles en las calles estas interiores. Lo que es muy importante de este proyecto es la identidad. La identidad del proyecto nosotros le pusimos el nombre Montá tu bicicleta a casa, justamente porque imaginamos la idea de cómo apropiarnos de algo culturalmente tan arraigado en los argentinos como es el gaucho y llevarlo a la idea de la bicicleta. Planteamos la evolución de el gaucho, que utilizaba como medio de transporte al caballo, al jockey, quien utiliza el caballo como deporte, a lo que vemos actualmente como lo que ve la media de las personas, que es la bicicleta como un deporte, y lo que sería el gaucho del nuevo siglo
sería el ciudadano que anda en bicicleta. Entonces, nuestra idea es hacer este paralelismo para poder transmitir la identidad y la identidad cultural de este proyecto y cómo puede estar tranquilamente relacionado con la Argentina. Entonces agarramos lo que sería la morfología de un establo de caballos que utiliza las diagonales, y con esta simple pieza y este simple módulo que utiliza 4 tirantes lo fuimos repitiendo para generar distintas intervenciones. En un principio lo que utilizamos fue todo el lenguaje y la simbología relacionada a lo ecuestre, y generamos estos palenques de bicicleta que llamamos, que son bicicleteros con toda la identidad de ecuestre, ¿verdad? Entonces una calle tradicional residencial se convertiría en una calle con distintas intervenciones de acupuntura que serían un lugar para dejar la bicicleta. Entonces los vecinos saldrían de su casa y tendrían un lugar para dejar la bicicleta, les llamaría la atención esta estructura que tiene esta identidad tan particular con la diagonal marcada, y así se empezaría a generar lo que es la identidad cultural del ciclismo en este municipio. Vamos subiendo de escala, y siempre cada vez que subimos de escala mantenemos esta identidad y mantenemos esta referencia en relación a los caballos. Y el siguiente paso es el establo comercial. Y el establo comercial es una idea sacada del Parking Day, o sea, agarramos un espacio de estacionamiento y expandimos la vereda hacia la calle, otorgándole una expansión al comercio para justamente extender la vereda y mantener también los bicicleteros, todo bajo esta misma identidad. Pasando de tener una calle con la vereda de esta forma a ganarle la calle al automóvil y poder utilizar ese espacio como un espacio de recreación, como una extensión del comercio, como algo vibrante y vivo, en vez de que esté un auto directamente estacionado sin hacer absolutamente nada. Seguimos subiendo de escala y vamos por el starter, que es donde arrancan los caballos a correr, y el proyecto de la feria barrial, la feria temporal, la feria que va dando vuelta, la feria itinerante, pasando de tener un espacio común del barrio y refuncionalizarlo y darle una vida nueva a través de la feria, a través de llevarla a las personas, a través de la misma identidad de las bicicletas. Siempre la identidad de las bicicletas está por detrás de este proyecto. Y por último, la escala más grande es el corral municipal, nosotros le pusimos, que sería una iniciativa para llevar el municipio a distintas zonas de su ubicación geográfica, acercarlo, poder tener ahí adentro un pequeño taller de bicicletas para que las personas puedan inflar sus bicis, arreglarlas, poder tener capacitaciones, poder acercarse a los más necesitados y poder salir de la ubicación particular de donde está ubicado actualmente el municipio, con la misma identidad de las bicicletas, y la idea es que las personas asocien esta identidad con el bienestar y con la bicicleta y que se pueda expandir a distintos lugares. Por ejemplo, un festival de música en donde justamente el municipio está ahí demostrando su presencia desde la parte del ciclismo. Entonces, ¿qué oportunidades veo en tiempos de coronavirus? ¿Y qué oportunidades hay en tiempos de coronavirus? Estamos todos de acuerdo en que es un contexto único en la historia, que las intervenciones que se están haciendo actualmente están teniendo mucha aprobación por el tema del distanciamiento social. Entonces es algo a tener muy en cuenta, y que la bicicleta está incrementando su uso porque muchas personas están utilizándolo por primera vez para evitar el transporte público, para evitar moverse en auto, por distintas razones la gente está usando de vuelta la bicicleta. Entonces, ¿ahora es tiempo para qué? Ahora es tiempo para comunicar que hay que usar la bicicleta, es tiempo para comunicar los beneficios de la bicicleta, es tiempo para generar estos beneficios, hacer que las personas se sientan cómodas andando en bicicleta, y cómo hay que fidelizar a los que por primera vez están usando la bicicleta, esos que están recién entrando, esos que son los más escépticos. Hay que darle todas las comodidades, hay que hacer, hay que probar, hay que medir los resultados, y después hay que iterar en base a las soluciones y en base a las respuestas que se le van dando. Hay que probar, hay que perder el miedo a probar, como decía antes. Hay que hacer y errar, hay que aprovechar este momento para hacer y errar.
y por sobre todo me gustaría hacer mucho hincapié en que hay que buscar y crear una identidad para este proyecto. No se puede replicar el modelo genérico de copiar y pegar de otro lado, literalmente. Si se le busca una identidad, lo que va a hacer es se le va a estar sumando un valor extra a esta propuesta y va a hacer que las personas se sientan identificadas, va a hacer que las personas sientan que esto es de ellos y que no es algo ajeno. Esto es sumamente importante. Y ahora quiero terminar con esta gran frase de Yangel y con un video que me encontré hace poquito. De esto es Uruguay, una avenida poblada de personas caminando, y es por justamente lo que dice Yangel. La gente usualmente busca excusas para estar afuera, al aire libre compartiendo con otros. Es cuestión de ofrecerles esta opción. Muchísimas gracias y les dejo todos mis datos al que le interese contactarme, que tenga alguna duda o que quiera consultarme respecto a material bibliográfico y demás. Está mi LinkedIn, en Twitter, en cualquiera de los dos me pueden contactar. Y también agradezco y dejo el Instagram y la web de la Sociedad Central de Arquitectos, a quienes estoy representando y me permitieron dar esta charla. Los agradezco mucho por haber escuchado toda esta disertación y por haberse quedado hasta el final. La verdad que es un honor y bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.